8 de la mañana con 46 minutos, 8:46 minutos. Saludamos a Edgar Vega, académico y experto en temas de género. Ayer se conmemoró un día más de aniversario, si se puede decir así, porque la conmemoración está muy lejana o el festejo está muy lejano, pero sí se recordó un Día Internacional de la Mujer envuelto en violencia de género, en femicidios, en desempleo, en inequidad, etcétera, 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 no solo con la mujer, sino con los grupos considerados como minorías. ¿Cómo está? Buenos días, Edgar. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Muchas personas, voceros, tanto de mujeres como de las organizaciones que representan estas minorías, dicen que Ecuador ha retrocedido aproximadamente una década en cuanto a derechos para estos colectivos, tanto mujeres como minorías, en apenas un año, y esto ha sido fuertemente impactado también por el COVID-19, por la pandemia. ¿Cómo mira usted esta situación que viven las mujeres y los grupos minoritarios, llámense así, a las minorías? ¿Cómo nos encuentra nos encontró este 8 de marzo? Buenos días, Yesenia, buenos días, Licenia, buenos días, Alexis. Bienvenido. Muchísimas gracias por la entrevista. Saludos a quienes escuchan y ven este noticiero. La pandemia del COVID recrudece otra pandemia que sucede de manera estructural y silenciosa, que es la violencia de género. Junto a ella, la precarización de las condiciones de vida de las mujeres está siendo denunciada de manera constante. El incremento de los abusos y las violaciones ha sido exponencial, tanto en el confinamiento como una vez que se abrió el confinamiento. Y adicionalmente, la situación de las poblaciones sexogénero diversas, especialmente la población trans y las poblaciones que ejercen el trabajo sexual trans, ha sido el escenario más doloroso que han tenido que vivir y que siguen viviendo las poblaciones sexogénero diversas. Si ya para ellas las condiciones eran el límite antes de la pandemia, sobre todo producidas por la precarización de la vida en términos generales, la pandemia ha hecho que esas condiciones coloquen prácticamente en el lugar de lo invivible de las poquísimas condiciones para ejercer una vida plena en estas poblaciones. Edgar, lo que usted acaba de mencionar es súper importante porque se trata de un grupo minoritario, pero vital para la sociedad. Y que también está en la pugna, en la pelea, en la constante lucha por la reivindicación de sus derechos. ¿Por qué nos cuesta tanto a los ecuatorianos, o sea, asumiendo también el hecho de que vivimos en una sociedad conservadora todavía y muy machista, por qué nos cuesta tanto hablar de los derechos de las minorías? ¿Y por qué, por ejemplo, hoy todavía vemos actores políticos que dicen, bueno, sobre esos derechos podríamos convocar una consulta popular y que la mayoría decida sobre qué hacer de la vida de esta gente? ¿Por qué nos cuesta romper esos obstáculos tan fuertes? Alexis, la sociedad ecuatoriana, como la sociedad latinoamericana, es profundamente patriarcal. El patriarcado establece relaciones de poder entre los géneros, entre la masculinidad y la feminidad, pero además obliga a que el nacer con un órgano genital específico se valide por un género determinado. Si yo nazco con un pene, tengo que ser masculino u hombre, y si nazco con una vagina, tengo que ser femenina y mujer. Esa es una obligación que determina el patriarcado en nuestras sociedades. Alterar esa relación, como siempre ha sido alterada, provoca grandes fricciones en la ideología dominante. Pero es una alteración que no sucede en los últimos tiempos. El ideal de regular el género a partir de una esencialidad en el cuerpo ha sido presente en el patriarcado, pero es un ideal para regular, no es un ideal que se condice con la realidad. Y esto hace que, en términos de lo que son los patrones culturales, resulte extremadamente complicado asumir una mayor pluralidad
en el género, pero también una mayor forma de estar en el mismo sexo, ¿no? En este escenario, Edgar, los candidatos a la presidencia de la República han lanzado algunas propuestas. Una de ellas, la que ha formulado ayer el candidato de UNES, Andrés Arauz, en el sentido de que va a defender los derechos de las mujeres y las minorías y que va a luchar para que estos grupos no vivan más en violencia. ¿Cómo mira usted ese tipo de pronunciamientos? Lesenia, a mí me ha parecido sintomática la forma, no tanto la de el candidato de UNES, que viene de una tradición progresista y que por lo tanto con fricciones o no, este es un campo de disputa de ese sector, pero me ha parecido muy problemática la forma en que el candidato de la derecha se abrogó de todos estos temas y prácticamente los puso en un spot que me parece que dura como 4 minutos, en donde todas las reivindicaciones que el feminismo está planteando las hace suyas. Y creo que eso nos levanta, levanta la necesidad de mirar históricamente, por un lado, al feminismo y reconocer que en este país, desde Zoila Ugarte, Nela Martínez o Dolores Cacuango, la disputa de las mujeres no solamente ha sido por las mujeres, sino al interior de los partidos de izquierda, de las militancias de izquierda, por condiciones de vida dignas para las mujeres. Creo que este es un primer apunte para tenerlo muy en cuenta, porque generalmente la efervescencia del activismo nos hace desconocer esa línea de tiempo, esa larga línea de tiempo histórica. Pensando en lo que señalaba hace un momento Alexis, sí, a partir de la década de los 80 y los 90, donde posturas más liberales en general empiezan a dominar el escenario de la disputa de los derechos, se tiende a perder esa perspectiva histórica. Pero creo que hay dos acontecimientos clarísimos que distinguen la posición retórica discursiva entre el progresismo y las fuerzas de derecha. Uno de ellos es justamente octubre del 2019. En octubre del 2019, las mujeres forman parte fundamental de la lucha contra el neoliberalismo, y yo creo que esto hay que dejarlo muy claramente establecido. Las mujeres de los sectores indígenas, las mujeres de los sectores populares, se ponen al frente. Incluso a algunos académicos, colegas, les permitía descubrir con asombro la economía de cuidados en ese momento, que ustedes saben sostuvo los días de la revuelta de octubre. Pero creo que octubre del 2019 marca justamente una distinción entre esas posturas liberales en los derechos frente a lo que es la arremetida neoliberal. Y el segundo acontecimiento me parece que fue el que sucede el año pasado, cuando después de 8 años la Asamblea Nacional aprueba el Código Orgánico de la Salud, un debate extremadamente intenso que permitió ir tomando posturas que en otras circunstancias quizá era más difícil hacerlas, pero hubo toda una voluntad histórica de más de la mitad de la Asamblea para que ese Código Orgánico de la Salud, que contemplaba que no se criminalice a las mujeres, o al menos que los médicos no le nieguen la asistencia a las mujeres, que contemplaba la mirada no clínica sobre las diversidades sexogenéricas, y por lo tanto daba puerta abierta para que se desarmen las clínicas de deshomosexualización, por ejemplo, o que se vuelvan a las políticas de Estado que, por ejemplo, con el ENIPLA, favorecían el que las niñas, niños y adolescentes tengan instrumentos para enfrentar lo que es el embarazo adolescente, que como ustedes saben
Ecuador es el segundo país en América Latina de mayor tasa de embarazo adolescente, la Asamblea aprobó este Código Orgánico de la Salud y el gobierno nacional, presionado por grupos y abiertamente por grupos de extrema derecha, aupados como siempre por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y con cartas abiertas de Guillermo Lasso sobre este tema, finalmente vetó totalmente este código. Yo creo que esos dos acontecimientos, octubre del 2019 y septiembre del 2020, plantean un parteaguas respecto a lo que el progresismo va a entender sobre los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las mujeres, de los cuerpos femeninos y de los cuerpos feminizados, y lo que la derecha siempre ha mantenido como una mirada casi mítico-religiosa sobre lo que es el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Qué bueno que topa el tema de la aprobación del COS y el posterior veto del Ejecutivo, presionado por esos grupos de poder radicales de derecha. Usted mencionaba precisamente, Edgar, la carta que envía Guillermo Lasso al presidente de la República pidiendo que vete, y en efecto eso fue lo que sucedió. Pero en estos días que hemos visto y conversábamos con el anterior entrevistado sobre el giro, ¿no?, el cambio que está adoptando el candidato Lasso en su imagen, vemos que también lo está haciendo con su discurso, Licenia, amigos, y Edgar, yo quería que usted también nos dé su criterio con respecto de, ayer escuchaba una declaración de Lasso en una entrevista radial en la que él decía que no está de acuerdo con que se criminalice el aborto. Entonces ya vemos que hay por lo menos una suerte como de flexibilización en el discurso. No sé si esté tendiendo mucho hacia el progresismo Lasso ahora mismo para tratar de conquistar votos, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven ese giro? A ver, a mí me parece que es un éxito del feminismo que la sola palabra feminismo y los derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales, de las poblaciones sexo-género diversas estén en la agenda pública. Me parece que eso de suyo ya habla de una disputa que hace que en el poder ingresen ya estas agendas. Ahora bien, no resulta creíble la actitud de Lasso cuando semanas atrás su vicepresidenciable habló de manera clínica sobre las diversidades sexogenéricas y tuvo que después, obligado por sus asesores, retractarse. Me parece que no es creíble, no son creíbles esas expresiones, sobre todo porque consistentemente este candidato ha estado invocando valores, como indicó Alexis, míticos religiosos para tutelar, para condicionar la vida de las mujeres a lo que la voluntad patriarcal quiere. No digo que en el progresismo la cosa no sea color de rosa. Ahí también ha costado trabajo posicionar en términos críticos este debate, pero me parece que, Alexis y Licenia, estamos ante un nuevo momento y creo que los actores políticos deben leer que Ecuador no es el de hace 5 años, el de hace 10 años y el de hace 15 años. El activismo feminista, el activismo de las diversidades sexogenéricas, que es múltiple, que son distintas posiciones dentro del mismo feminismo, dentro de las mismas diversidades sexogenéricas, le están diciendo a la sociedad que Ecuador cambió, que el tejido social cambió, y ante ese cambio, que es un cambio generacional, las posturas son claramente reconocibles. E insisto, Alexis, este maquillaje del candidato conservador se revela como eso, como un maquillaje, y es, como hemos visto en las redes sociales, hartamente desmontable cuando los argumentos del opositor son susceptibles de desarmarse de manera muy rápida. Habla muy abiertamente de cuán falaces son esas posturas.
Muchísimas gracias a nuestro invitado, el doctor Edgar Vega, experto en temas de género, con quien hemos estado abordando también sobre las posturas que deberían o que están adoptando ya los candidatos de cara a la segunda vuelta en temas que son sumamente sensibles y que creo que nos deben también convocar a los medios de comunicación, a la opinión pública, a seguir abriendo el debate, pero con la diversidad de criterios necesaria como para ir construyendo también opinión. Muchísimas gracias, Edgar. Un fuerte abrazo. Gracias, Alexis. Gracias, Lesenia. Suerte para todos. Igualmente, muchas gracias. 9:02. Nos despedimos. Tiempo para despedirnos, amigos. Les agradecemos como todos los días por la gentileza de su sintonía. Les recordamos que tenemos una nueva cita con la información en nuestros diferentes espacios a lo largo de este día. Que tengan una excelente jornada. Un buen día para ti también, Alexis. Lo propio para ti, Liz. Nos vemos mañana nuevamente 6 en punto con el profe Wilson Robalino a las 7 conmigo.